Bueno, dejamos El Quijote por un tiempo, porque es un libro, decíamos que los clásicos son libros a los que uno siempre vuelve, y El Quijote es uno de ellos, ¿no? Uno siempre vuelve al Quijote. Y pasamos a otro grande de la literatura española del siglo de oro, que es Pedro Calderón de la Barca, que nace en el año 1600, cuando comienza el siglo, y muere en 1681, cosa extraordinaria, 81 años en el siglo XVII. ¿Por qué elegía a Calderón y no a otros? Bueno, su vida misma creo que es bastante manifestativa de la época, porque va a estudiar en Alcalá de la... nace en Madrid, después estudia en Alcalá de Henares y Salamanca, leyes y teología, tiene peleas de espadachines por problemas de mujeres. Es una vida muy parecida a la de Lope de Vega, que fue bastante liviana, por así decirlo, sobre todo en su juventud. Después participa en las huestes españolas, sofoca una rebelión en Cataluña. Ya desde ese momento había problemas con Cataluña y Madrid. Y a los 51 años se ordena sacerdote. También Lope de Vega terminará siendo sacerdote. Hay que decir que fue un sacerdote ejemplar, muy fiel a su vocación, es decir, se serenó un poco. Lope de Vega menos, se serenó menos, aunque tiene realmente unos poemas, hay unas rimas sacras de Lope de Vega espectaculares, porque habla de todos los cargos de conciencia que tenía, de no ser un sacerdote fiel y con una gran intimidad con Jesucristo. Y bueno, realmente a mí por lo menos me ayuda muchísimo esos poemas de Lope de Vega, que quizá si no hubiera sido tan pecador no los hubiera escrito. Y hace mucho bien con esos poemas, con lo cual todo es para bien. Bien. Tanto Lope como Calderón, Tirso de Molina, tienen una producción enorme. Sobre todo se dedican a obras de teatro, cientos de obras de teatro, algunas que se representaron mucho, otras menos. También tienen sonetos, distintos géneros literarios, pero sobre todo obras de teatro, comedias y tragedias. Entonces yo he seleccionado 3 obras, que son un auto sacramental, luego explicamos qué es, que se llama El Gran Teatro del Mundo. Después, quizá una de las obras maestras de Calderón, que es La vida de sueño, y El alcalde de Zalamea. Pero podría haber seleccionado otras. Entonces, ¿qué unen estas 3 obras? Bueno, Calderón me parece que es uno de los máximos representantes de esta cosmovisión española del siglo de oro, plenamente ortodoxa católica, aunque, hago un paréntesis, Calderón tiene muchos dramas de honor. El honor es un concepto muy del siglo de oro español, y el honor puede ser muy bien interpretado. El mayor honor es la virtud. La vida virtuosa es lo que da honor, pero hay otras excepciones. El honor es vanidad, soberbia, orgullo, totalmente anticristiano. Y hay algunas obras de teatro de Calderón que son obras de honor, donde moralmente son un desastre. La gente mata por honor, pero es por venganza, por soberbia, etc. Entonces, el honor en cuanto tal, hay que entenderlo bien. El honor que da la virtud, pero no el hombre que es herido en su susceptibilidad, saca la espada y mata al otro, porque nadie puede hablar en contra de don fulanito de tal. Bueno, hay que perdonar, hay que llegar a un acuerdo, etcétera. No sé si me explico. Porque hay gente que todo lo que hay en el siglo de oro español es totalmente canonizable. No, lo que es canonizable es esta visión, esta cosmovisión cristiana, trascendente, etcétera, con algunos matices y con muchos hechos que no responden a esos ideales. Hoy quizá la cosmovisión es totalmente anticristiana, pero hay muchos hechos que responden a la vida cristiana. Nunca hay periodos buenos o malos en absoluto. Está todo mezclado. Bien, entonces,
la cosmovisión cristiana, propia del siglo de oro, ve al mundo como un cosmos y no como un caos. El cosmos es un todo ordenado, el caos es un desorden. Entonces, ¿por qué es un todo ordenado? Porque ha sido creado por Dios, que ha puesto una serie de leyes físicas y leyes naturales, morales. La ley natural, después la ley divina revelada, los 10 mandamientos de Moisés y luego la ley evangélica, y a su vez dotó a la persona humana de libre albedrío para poder acomodarse a ese orden querido por Dios. Pero uno puede desordenarse o desordenar el mundo porque verdaderamente hace un uso libre de su voluntad. El hombre es auténticamente libre. Es libre para hacer el bien, pero puede hacer el mal. Y a su vez, el orden social, el orden político, tiene que reflejar ese orden divino y por lo tanto las leyes positivas tienen que estar de acuerdo con las leyes naturales. Las leyes positivas son las que decide el legislador. De acuerdo al régimen de gobierno hay diversas maneras de llegar a esa decisión, pero nunca pueden ir en contra de la ley natural. Es decir, en la ley positiva puede decir quien miente en estas circunstancias tiene tantos años de cárcel o tiene que pagar tal multa. Lo que no puede decir es está bien mentir. ¿Sí? Es un ejemplo bastante malo y bastante desafortunado, pero bueno, ya estoy un poco cansado. Entonces, para resumir, los 3 principios fundamentales que salen del análisis de por lo menos de estas 3 obras de Calderón: existencia de una justicia divina, fundamento del orden cósmico, establecida por la inteligencia y la voluntad del Creador. Afirmación del carácter libre de la voluntad humana para promover o rechazar el orden justo establecido por Dios. Y el tercer principio, la necesidad de una correspondencia entre el orden justo natural, las leyes positivas y el ejercicio de la autoridad para fundamentar una comunidad política justa y digna de la persona humana. O sea, en una comunidad política justa tiene que responder a las leyes de Dios, al orden natural, y hay que ejercer la autoridad con los límites que implica el obedecer a estas leyes. Bien, toda esta introducción la hago porque voy a ejemplificar cada uno de estos 3 principios con una de estas 3 obras, y en particular la justicia divina con el gran teatro del mundo, que es un auto sacramental. Un auto sacramental es una obra de teatro que se representaba en torno a la fiesta del Corpus Christi, siempre con un motivo religioso y muchas veces centrado en la Eucaristía. Entonces, esta obra es muy conocida, ha sido muy representada, se sigue representando. Me acuerdo cuando vivía en Roma, se representó en el aula Pablo VI del Vaticano, una compañía española, y estuvo presente, además de Juan Pablo II, que era el importante, la reina Fabiola de Bélgica, la viuda del rey Balduino, que es española. Y realmente fue bastante emocionante. Entonces, el gran teatro del mundo se parte de una afirmación, que este mundo es un gran teatro. Esto es algo tremendamente barroco. Este mundo es un gran escenario, lo dirá también Shakespeare. Si uno entra en una iglesia barroca de Roma o de Baviera o de Quito, aquí en América del Sur, le parece entrar en una gran, lo voy a decir en francés que queda muy bien, una mise en scène, una puesta en escena. Después uno descubre, ¿no?, que está el sagrario, pero es otro mundo, uno entra en otro mundo que parece un escenario, parece algo preparado como para un teatro. Entonces, este mundo es un teatro. El autor, ¿quién es? Es Dios. Dios creó este mundo y nosotros entramos, desempeñamos un papel en el escenario. Entonces, en concreto en el gran teatro del mundo,
los personajes entran por una puerta y salen por la otra, que representan la cuna o el nacimiento y la muerte. Uno entra en este mundo y llega un momento en que se va de este mundo. Entonces, el mundo es el teatro, el autor es Dios, y los personajes son distintas posibilidades existenciales. En concreto, los personajes son el rey, la discreción, son símbolos, son tipos, ¿no? El rey, la discreción, la hermosura, el rico, el labrador, el pobre y un niño. Estos son los personajes que aparecen. Entonces, todo es absolutamente simbólico. El teatro es el mundo, Dios es el autor, cuna y sepulcro, y las distintas posibilidades existenciales del siglo XVI. Ahora podríamos poner otras, bueno, necesariamente hay que elegir, ¿no? Pero bueno, es el gobernante, la persona discreta, la mujer bella, el rico, el labrador, trabajador pero ignorante, un pobre y un niño. Tiene 5 escenas, 5 jornadas, le llama Calderón, el gran teatro del mundo. Todo gira en torno a la ley. O sea, uno ve esta obra de teatro y hay 5 escenas distintas. Entonces, la primera escena representa la ley natural, que pone orden en la creación. Después, la entrega de las tablas de la ley a Moisés, que positiviza la ley natural. Es decir, la ley natural la conocemos todos en el fondo de nuestro corazón. Pero por las dudas, Dios le dictó a Moisés cuáles son los 10 mandamientos. Es la ley divina positiva. La tercera jornada es la propia de la ley de la gracia, es decir, la ley evangélica, la ley de Jesucristo, que es muy superior a los 10 mandamientos. La cuarta jornada es la destrucción del escenario, es decir, del teatro del mundo, porque este mundo acabará. Y la última es el juicio final, que es la que más nos interesa. Entonces, todos los personajes son juzgados en la última escena. En las otras escenas van desarrollando sus propios papeles. Entonces, la atribución de los roles depende de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Elige que uno sea rey, el otro que sea pobre, el otro que sea un niño, la otra que sea una mujer hermosa. En el juicio se ve que Dios no hace acepción de personas. No es que diga, bueno, es el rey, con lo cual se tiene que salvar, y el pobre, bueno, pobre, el pobre que se vaya al infierno. Sino que lo juzga de acuerdo a cómo utilizaron su libre albedrío. Y entonces, como muchos utilizaron mal el libre albedrío y han desordenado este mundo, en el juicio universal se vuelve a poner orden en este mundo. Entonces se vuelve a restablecer la justicia. Cuántas veces uno espera que haya justicia en esta tierra, pueden estar seguros que en el más allá va a haber una justicia absoluta. Entonces, les cuento cómo acaba. La discreción y el pobre irán al cielo. El rey, el labrador y la hermosura al purgatorio. El rico al infierno y el niño, que no había sido bautizado, al limbo. El limbo se pensaba que había un lugar donde los niños no bautizados no tienen ninguna culpa, pero tienen el pecado original, entonces no podían ir al cielo. Hoy en día esto está puesto en discusión y la opinión teológica más generalizada afirma la inmensa misericordia de Dios y por lo tanto que el pobre niño, que no tiene ninguna culpa personal, se va al cielo. Yo por lo menos estoy convencido. Pero si alguien quiere seguir creyendo en el limbo, es posible, no es una herejía. Hasta que no se defina dogmáticamente, se puede creer. En el siglo XVI, XVII se creía. Entonces, cada uno es dueño de su propio destino, es lo que decía Don Quijote. Y no depende la salvación de que si uno es rico o pobre, si es el rey o es un súbdito. Entonces todos estamos llamados a la salvación, todos nos podemos salvar, pero depende no de Dios, sino de nuestro buen uso de la libertad. Acá tengo una frase de Ramiro de Maeztu, que ahí tiene un libro que se llama Defensa de la Hispanidad, que es muy interesante. Dice, ¿qué es lo más específico de lo hispánico?
Hispanidad no solo España, sino también América, ¿no? Todo creado a partir de Cristóbal Colón, que al pobre no le encuentran un lugar para ponerlo, y a mí me angustia, es lamentable. Entonces dice, la misión histórica de los pueblos hispánicos consiste en enseñar a todos los hombres de la tierra que si quieren pueden salvarse y que su elevación no depende sino de su fe y de su voluntad. Esto es muy interesante. En otras culturas esto no está tan claro. Todo el apartheid de Sudáfrica tiene raíces calvinistas y en algunos lugares no ha habido ningún celo apostólico, pues ya total, estos indios no se pueden salvar. Todo lo contrario a lo que pasó aquí, con sus luces y sus sombras, más luces que sombras, si vemos la realidad actual. Bueno, esto por lo que se refiere al gran teatro del mundo. Seré muy rápido, si ven quizá en YouTube hay alguna representación, pero es muy, no sé, me parece una obra muy significativa, muy doctrinal, muy catequética, pero muy bien hecha, porque Calderón es verdaderamente un genio. Pero para salvarse hay que ser libre. Entonces el segundo gran tema es la libertad. Y la obra con la que ejemplificamos la libertad es La vida es sueño. Bien, entonces es otra de las obras que, por lo menos en mi época, había que leer en el colegio. Bien, entonces la trama creo que es suficientemente conocida. Segismundo, que es el príncipe heredero del trono de Polonia, se encuentra en una torre de la cual nunca ha salido. Solo conoce a otro hombre que se llama Clotaldo, que es el encargado de custodiarlo. Entonces la decisión de encerrar a Segismundo es tomada por su padre, el rey, se llama Basilio, y obedece a la creación que hay un destino que pesa sobre el pobre Segismundo, porque cuando nació los astros estaban en una determinada posición y harían que este Segismundo fuera una persona irascible, cruel y mala. De tal manera que hay que mantenerlo encerrado en la torre, porque él no puede heredar el trono, porque ya los astros han dictado la personalidad de Segismundo. Entonces ya estamos de lleno en el tema predestinación astrológica o libertad. Uno es malo o bueno porque así nació o porque se hace malo o bueno. ¿Sí? Entonces, Segismundo, perdón, el otro gran tema que no vamos a tocar, es muy parecido al del Quijote, es el de apariencia y realidad, mundo real y mundo virtual, la famosa que es la vida un frenesí, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño y los sueños son. Bueno, lo que estoy viendo es verdad o no. La versión moderna de La vida es sueño, en parte de Don Quijote, es The Truman Show, una película donde uno no sabe cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y eso es habitual. Me acuerdo un viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a Colombia, un chico le preguntó, ¿tú eres el de la televisión? O sea, el real era el de la televisión, no ese señor que estaba enfrente suyo. Esto es terrible. Bueno, entonces, la primera aparición de Segismundo en la obra es un canto a la libertad perdida. Entonces voy a leer estos versos que muchos conocerán quizá de memoria, donde dice, bueno, acá todo el mundo es libre, todas las criaturas de Dios son libres, en realidad no son libres, porque están llevadas por el instinto, pero se pueden mover por los espacios y él está encerrado en la torre. Dice, ay mísero de mí y ay infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Le echa culpa al cielo, no a Dios, sino a las estrellas. Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más?
¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. O sea, el pájaro puede volar y yo. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al doctor Pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? O sea, los monstruos, los animales salvajes, etc. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Nace el arroyo culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? Ya acabo, ¿eh? En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, Etna, ¿no? El volcán, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegios tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Es decir, yo soy libre, pero estoy encerrado, no puedo salir, es lo que decidieron los cielos, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Entonces, la respuesta se la da Clotaldo, única persona quien conoce Segismundo. Si sabes que tus desdichas, voy a leer bastante, pero bueno, es la manera de entrar en contacto con la obra. Si sabes que tus desdichas, Segismundo, son tan grandes, que antes de nacer moriste por ley del cielo, si sabes que aquestas prisiones son de tus furias arrogantes un freno que las detenga, las furias arrogantes de Segismundo por nacer con mala estrella, y una rienda que las pare, ¿por qué blasonas? ¿Por qué blasfemas? La puerta cerrad de esa estrecha cárcel, escondedle en ella. Es necesario que estés encerrado porque sos una bestia peluda, ¿no? Si te dejamos en... Entonces, Clotaldo en definitiva comparte con el rey Basilio la visión de un destino cruel para Segismundo. Entonces, más adelante en la obra, Basilio explica su posición. Basilio estaba casado con Clorilene. Dice, en Clorilene, mi esposa, tuve un infeliz hijo, en cuyo parto los cielos se agotaron de prodigios. Entonces, Clorilene ve entre sueños que el hijo al que va a dar a luz le matará en el parto. Y así sucede. Es decir, cuando nace Segismundo, la pobre Clorilene se muere. Entonces explica Basilio. Llegó de su parto el día y los presagios cumplidos, porque tarde o nunca son mentirosos los impíos. Nació en horóscopo tal, es muy actual esto, que el sol en su sangre tinto entrañaba sañudamente con la luna en desafío. Y siendo valla la tierra y los dos varoles divinos a luz entera luchaban, ya que no abrazo partido. El mayor, el más horrendo eclipse que ha padecido el sol, después que con sangre lloró la muerte de Cristo, este fue, porque anegado el orbe entre incendios vivos, presumió que padecía el último paroxismo. Los cielos escurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos. En este mísero, en este mortal planeta o signo, nació Segismundo, dando de su condición indicios, pues dio la muerte a su madre, con cuya fiereza dijo, hombre soy, pues que ya empiezo a pagar mal beneficios. Es decir, ya empezó como hombre, que nunca paga los beneficios, ha matado a su madre. Pobre chico, ¿qué culpa tenía? Entonces Basilio era un estudioso de las estrellas y llega a la conclusión de que será un príncipe cruel. Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Entonces,
Sin embargo, Basilio, que es cristiano, no está absolutamente seguro de la fatalidad de del horóscopo, de las estrellas. Queda aún una tenue confianza en la naturaleza humana. Dice pues aunque su inclinación le dicte sus precipicios, quizá no le vencerán, porque el lado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío, solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. Es decir, los astros influyen. El horóscopo algo tiene de verdad, no tiene nada de verdad. Pero bueno, Basilio dice, inclinan, pero no fuerzan, no determinan la voluntad. Bien, entonces, afirmada la posibilidad, por lo menos, de una victoria del libre albedrío sobre el destino, Basilio decide sacar a Segismundo de la torre y revelarle que es el príncipe heredero. Entonces quiere observarlo en libertad para ver si se cumple o no el hado, el destino. A Segismundo, mi hijo, el influjo de su estrella, vos lo sabéis, amenaza 1000 desdichas y tragedias. Quiero examinar si el cielo, que no es posible que mienta, y más habiéndose dado de su rigor tantas muestras en su cruel condición, o se mitiga o se templa, por lo menos, y vencido, con valor y con prudencia, se desdice, porque el hombre predomina en las estrellas. Otra vez dice, bueno, el hombre predomina sobre las estrellas. Esto quiero examinar, trayéndolo donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra el ser cruel y tirano, le volveré a su cadena. Entonces, bueno, sacan al pobre Segismundo. Segismundo no reacciona bien, está muy enojado con su papá. Le llama a su padre tirano de mi albedrío, es verdad, porque le quitó la libertad. Entonces este hombre se desboca en violencias, en agravios, vuelve a la torre, pero como ya había sido revelado que él era el príncipe heredero, unos soldados se enteran y lo liberan. Unos soldados que no estaban contentos con Basilio y prefieren a Segismundo. Entonces lo vienen a buscar para que tome el trono que le pertenece. El príncipe está confundido, no sabe si sueña o está en vigilia, de ahí viene todo ese monólogo, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Sin embargo, se decide a tomar el poder, sea sueño o realidad, porque, dice Segismundo, sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo. Si no, por ganar amigos para cuando despertemos. Pero lo importante es obrar bien. Obrar bien es lo que importa. El hombre predomina sobre las estrellas. Los astros se inclinan, pero no fuerzan la libertad. Entonces, batalla entre Segismundo y Basilio. Entonces, Basilio se resigna a morir en la batalla, entregándose a lo que él cree que es la fatalidad de su destino. Dice que son diligencias vanas del hombre cuantas dispone contra mayor fuerza y causa. Bueno, el destino es así y voy a morir en la batalla. Y Clotaldo, el fiel amigo del rey, lo corrige, porque dice, no, es que no hay un destino ya predeterminado. Dice, aunque el hado, Señor, sabe todos los caminos se halla, a quien busca entre lo espeso de las peñas, no es cristiana determinación decir que no hay reparo a su saña. Ya nada podemos hacer, siempre podemos hacer algo. Sí hay que el prudente varón victoria del hado alcanza. El hado es el destino, ¿no? Si no estás reservado de la pena y la desgracia, haz por donde te reserves. Es decir, uno puede poner los medios para vencer un destino que parece ineluctable, pero en realidad uno es dueño de su propio destino, es dueño de su propio albedrío. Entonces, bueno, al final triunfa Segismundo y perdona a su padre y termina su papel, Segismundo, con un canto al libre albedrío.
Dice, lo que está determinado del cielo y en azul tabla, Dios con el dedo escribió, de que son cifras y estampas, tantos papeles azules que adornan letras doradas. El cielo y los astros los creó Dios. Nunca engañan, nunca mienten, porque quien miente y engaña es quien, para usar mal de ellas, las penetra y las alcanza. Esto de la astrología es una manipulación de la creación de Dios. Entonces las estrellas nunca engañan, porque en definitiva no dicen nada del destino humano. Engañan quienes les hacen decir a las estrellas que todo está determinado. Entonces la fiereza, la crueldad de Segismundo no se debe a las estrellas, sino a las circunstancias en las que le puso su padre, un pobre hombre que estaba en la torre y que no conocía a nadie. Mi padre, que está presente, por excusarse a la hazaña de mi condición me hizo un bruto, una fiera humana, de suerte que cuando yo, por mi nobleza gallarda, por mi sangre generosa, por mi condición bizarra, hubiera nacido dócil y humilde, solo bastara tal género de vivir, encerrado en una torre, tal linaje de crianza, a hacer fieras mis costumbres. Qué buen modo de estorbarlas. Una persona que tiene buenas disposiciones, pero por la educación que recibe o por las circunstancias en que vive, puede transformarse en un monstruo. Entonces, la única forma de triunfar sobre el hado, sobre el destino, es una vida virtuosa. Estamos en la ética del siglo de oro español, que hemos visto también en Don Quijote y que tiene tradición aristotélica. Y cuando fuera, escuchadme, dormida fiera mi saña, templada espada mi furia, mi rigor quieta bonanza, la fortuna no se vence con injusticia y venganza, porque antes se incita más. Y así, quien vencer aguarda a su fortuna, ha de ser con prudencia y con templanza. Son dos virtudes cardinales. Para vencer la fortuna, el destino, hay que vivir la prudencia y la templanza. Bien, entonces Basilio está emocionado porque su hijo lo perdona y dice: hijo, que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra, príncipe eres. A ti el laurel y la palma se te deben. Tú venciste, corónete tus hazañas. O sea, uno puede ser coronado por sus hazañas virtuosas. Su vida virtuosa, uno puede superar el destino, las determinaciones, los condicionamientos con el propio libre albedrío. Por lo tanto, la vida de sueño, además de poner la dicotomía entre realidad y ficción, vigilia y sueño, a su vez nos está hablando de la importancia de la libre voluntad para tomar las riendas de nuestra propia vida y utilizarla bien. ¿Sí? Entonces, es el gran antídoto contra los que creen en el horóscopo. El último, ya quedan pocos minutos, la última obra que quería comentar, que habla del orden divino natural, la justicia y la justicia humana, la necesidad de que el uso de autoridad se amolde a esta justicia humana, es El alcalde de Zalamea, una de las obras más conocidas de Calderón de la Barca. Entonces, esto es una temática también muy del siglo de oro y hace honor a toda la filosofía política española de esta época, donde habla que el poder político siempre tiene que ser limitado. No puede haber un poder político absoluto, totalitario, despótico, tiránico. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es tal que el poder nunca puede pisotear esa dignidad y por eso hay que ponerle un freno al poder. El freno es un freno fundamentalmente en esta época moral, bueno, también a través de las leyes, etc. También es una obra de honor, temática de honor, es el honor estamental. Es un problema entre, bueno, vamos a ver, Zalamea es un pueblo, entonces pasan el ejército real, don Álvaro de Ataide es un personaje noble que es alojado en la casa de un labrador rico que se llama Pedro Crespo y lamentablemente ultraja a su hija. Entonces Pedro Crespo no está muy contento con lo que pasó
y exige a don Álvaro que se case con su hija. Y don Álvaro dice, está loco, ¿cómo voy a casar con su hija? Vos sos un pobre labrador, aunque era un labrador rico, yo soy un noble, pero por favor, ¿no? Al final, Pedro Crespo es elegido alcalde de Zalamea y entonces le hace un juicio a don Álvaro de Ataide y lo condena a muerte. Bien. Bueno, esto es en dos palabras lo que pasa en el alcalde de Zalamea. Entonces, los versos más famosos de esta obra son los que salen de Pedro Crespo, cuando le dicen que él está dispuesto a matar al que ultrajó a su hija, pero todo el mundo le dice, pero no te das cuenta que es el capitán del ejército del rey, que es un noble y vos no sos nadie. Dice, ¿sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas? Dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sos un pobre labrador, tu hija también, al mal tiempo buena cara. Entonces, teóricamente, su condición de villano, de gente del vulgo, lo obligaría a soportar todo por parte del ejército del rey. A lo que Crespo responde, con mi hacienda, pero con mi fama no. O sea, si tengo que pagar al ejército del rey, los impuestos, etcétera, con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Bueno, acá hay una antropología muy fuerte, y una teoría política de la superioridad de la dignidad de la persona humana sobre el poder político. Por más bueno que sea el poder político, el alma humana responde solo a Dios. El alma humana tiene que obedecer a la autoridad política legítima, pero la autoridad no puede meterse en cosas de conciencia y no puede soportar injusticias que van contra la dignidad de la persona, como era el caso de la hija de Pedro Crespo. Bien, y también se afirma en esto, hay toda una teoría de la justicia, porque en definitiva uno le dice, bueno, sos el alcalde de Zalamea, pero no tenés jurisdicción para llevar a la muerte a un capitán del ejército del rey, porque hay una jurisdicción militar, porque hay una justicia nobiliaria, etc. Y eso llega el rey a Zalamea y le explican lo que pasó, y el rey se sorprende. Entonces el rey advierte, bueno, está bien sentenciado, realmente lo que don Álvaro hizo fue tremendo y merece la muerte. Bien, está sentenciado, pero vos, a Pedro Crespo le dice, no tenéis autoridad de ejecutar la sentencia, que toca a otro tribunal. Allá hay justicia, y así remitid al preso. Pero don Pedro le dice, no puedo remitir al preso, porque ya fue ajusticiado. Ya le aplicó la pena de garrote. Y entonces le dice Pedro Crespo al rey, vos habéis dicho que está bien dada aquesta sentencia. Dice, bien está sentenciado, merece la muerte. Luego, esto no está hecho mal. ¿Y qué importa errar lo menos quien ha acertado lo más? Dice, es verdad, este tribunal no tenía jurisdicción, pero lo esencial era que merecía la muerte y por lo tanto lo maté. Esto pondría, algunos procesalistas se tirarían de los pelos, ¿no?, de cómo puede ser. Pero va a la justicia sustancial, a la justicia, lo justo es lo justo por naturaleza, digamos, no tanto lo formal. Y el argumento convence al rey, quien se dirige a don Lope, que es uno que criticaba a Pedro Crespo por haber utilizado la justicia sin tener jurisdicción. Don Lope dice, aquesto ya es hecho, ¿qué le vamos a hacer? Ya está justiciado. Bien dada la muerte está, que errar lo menos no importa si acertó lo principal. Y después le nombra, dice, vos a Pedro Crespo por alcalde perpetuo de aquella villa os quedad. Bueno, entonces aquí está la dignidad de la persona humana, sin importar los estamentos, la clase a la que uno pertenece, la importancia de lo justo en cuanto tal, la necesidad de que la autoridad se comporte rectamente y que el abuso de autoridad
es una degeneración que pierde toda autoridad moral, la necesidad de una organización política que responda a estos principios de justicia fundamentales. Esto es para todos los tiempos, por eso estas obras son verdaderamente clásicas. Me parece que así como Don Quijote nos decía tantas cosas para hoy, también estas obras nos dicen mucho para la complejidad de la cultura contemporánea, donde muchas veces se niega la libertad porque parece que estamos totalmente condicionados por el medio, donde hay muchas injusticias, abusos de autoridad, donde no hay una conciencia plena de la dignidad de la persona humana. Bien, lo dejamos aquí. El mes que viene veremos todas las pasiones humanas en Shakespeare contemporáneo de Cervantes y en parte de Calderón. Muchas gracias.